Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la videoconferencia de hoy. Estamos en miércoles 28 de julio de 2021. Vamos a continuar con el tema que comenzamos el día lunes sobre los cromosomas, sobre los procesos de reproducción celular. Y lo que vamos a ver hoy es básicamente el tema de ciclo celular y el tema de meiosis. Como les había explicado antes, voy a desarrollar con ustedes unos temas y con los de la sección de la mañana otros temas. Entonces, voy a subirles videoconferencias también de la sección de la mañana y viceversa, los de la mañana les voy a subir estas videoconferencias con ustedes para que vayamos avanzando un poco con los temas. Entonces, déjenme que comparta pantalla y voy a introducir este tema que igual recuerde que todo lo que vemos aquí es un resumen de lo que usted debe de leer y debe de estudiar. Entonces vamos a introducir el tema, pero vamos a retomar que estábamos hablando de este tema, cromosomas, mitosis y meiosis, el lunes. Esto está en el libro de Solomon, capítulo 28, si es el libro digital. Aquí empezamos a ver el tema de cromosomas, cómo se organizan los cromosomas, cómo se organiza la cromatina, mejor dicho, el ADN, los hilos de cromatina, cómo se organizan, cómo se compactan en cromosomas, en estos engrosamientos, digamos, o esta acumulación de ADN. Eso lo estuvimos viendo en el libro de Audesirc, también en el capítulo, aquí está, en el libro de Audesirc, en el capítulo 9 también se habla de este tema. Y voy a utilizar también otro libro, pero ahorita solo céntrense en la explicación que les voy a dar. Entonces, también hago una recomendación que se la hice a la gente en la mañana, que en cada capítulo muchas veces hay como conceptos clave o resúmenes al inicio o al final de lo que se vio o lo que se verá en todo el capítulo. Entonces siempre es bueno que hagan una lectura de estos resúmenes o de estos conceptos claves si es el libro de Solomon que tienen. Siempre es bueno que lo hagan porque así se dan una idea general de todo lo que hemos estado viendo, todo lo que vamos a ver al explicar las cosas. Bueno, entonces estábamos viendo esto que están viendo acá es lo que habíamos explicado antes, que ya son los cromosomas completamente formados, como se verían en una célula de la que tomamos una muestra para poder observar ese número, esa cantidad y esa forma que tienen los cromosomas. Pero hoy vamos a ir un poco más allá, hoy no vamos a ver cómo se forman, porque ya vimos cómo se forma, cómo se organiza los hilos de cromatina enrollándose en histonas y en estos paquetes de 8 histonas llamados nucleosomas, cómo se enrolla el ADN ahí, cómo se va empaquetando, de tal manera que se va volviendo más y más grueso hasta formar estas estructuras que sabemos que se llaman cromosomas. Eso ya lo vimos. Lo que vamos a ver hoy es esto que es bien importante. Con los de la mañana igual ya lo vimos. Esto que se llama ciclo celular. Explicaba en la mañana que el ciclo celular no es más que el ciclo de vida que tiene que pasar una célula por él. Es decir, todos los organismos vivos del planeta tenemos un ciclo de vida, ¿verdad? Desde que nos empezamos a formar, en el caso de nosotros los seres humanos, desde que empezamos a hacer un cigoto que se va multiplicando, que se va dividiendo y va a formar un embrión y luego va a formar el feto y luego ya estamos completamente formados, pero no hemos nacido. Desde ese momento ya nosotros ya estamos vivos. Y luego nacemos y nos desarrollamos, crecemos, llegamos a la madurez, nos reproducimos y luego inevitablemente vamos a morir. Entonces, ese es un ciclo vital que nadie puede eludir. Todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida. Igual las células tienen un ciclo de vida que empieza a contar, digamos, desde que nace la célula hasta que ha crecido, se ha desarrollado, ha duplicado su contenido de cromosomas y luego se ha dividido en dos.
O sea, ese es el ciclo celular. El tiempo que transcurre, básicamente, el ciclo celular, celular de cada célula, de cualquier célula del cuerpo, es el tiempo que transcurre entre que nace la célula, crece, se desarrolla, madura, adquiere sus funciones, se reproduce y da lugar a otra célula más. Eso es el ciclo vital. Como tenemos un montón de células en nuestro cuerpo, más de 200 tipos de células, cada una de esas células, de acuerdo al tejido al que pertenezca, va a tener un ciclo celular distinto, o sea, que va a durar no lo mismo, va a durar un tiempo diferente. Comúnmente la mayoría de las células vegetales y animales tienen un ciclo vital o cierran su ciclo celular entre más o menos unas 8 horas y unas 20 horas. Aunque claro, eso solamente es un rango, porque existen células que tienen ciclos celulares más largos, ¿no? Como en el caso de las células nerviosas, ¿no? Las células del cerebro. Tienen un ciclo más largo porque desde que nacen pasa mucho tiempo hasta que estas células se reproducen o estas células llegan a terminar su vida y mueren. O sea, en realidad pasan años. Pero en general, para más del 90% de las células en el cuerpo nuestro, hablando de nosotros los seres humanos, aunque también aplica para los animales y las plantas, aunque más que todo para los animales, más del 90% de las células tienen un ciclo celular entre 8 y 20 horas, desde el momento que nacen hasta el momento que se reproducen. No hasta el momento que mueren, ¿verdad? Algunas duran muchísimo tiempo, como ya hemos mencionado, y hay tiempos diferentes de vida, ¿verdad? Pero desde que nace una célula hasta que se reproduce, más o menos el promedio de tiempo es de 8 a 20 horas. Entonces, es importante entender también que prácticamente más del 90% de las células en nuestro cuerpo realizan un ciclo celular que termina con reproducirse. Pero hay células que no. Hay excepciones. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los eritrocitos, los que forman nuestra sangre, ¿verdad? Estas células, cuando llegan a madurar, cuando llegan a la madurez, no se reproducen. Y viven unos 100 o 120 días. Eso es lo que vive un glóbulo rojo en nuestra sangre. Unos 100 o 120 días. Durante ese tiempo, los glóbulos rojos no se reproducen, sino que cuando termina, digamos, su tiempo de vida, a través de los conductos vasculares, estas células van al vaso, por ejemplo, a donde van a ser destruidas, van a ser recicladas, dicho de otra manera. Entonces, los eritrocitos son un ejemplo de células que no terminan un ciclo celular reproduciéndose. Lo mismo pasa con las células del músculo esquelético, el músculo que está pegado a nuestros huesos y que es el músculo que hace que podamos movernos, desplazarnos, generar calor, retener calor. Tampoco esas células cuando llegan a su madurez se reproducen, pero más del 90% de las células del cuerpo sí lo hacen, ¿verdad? Sí, dentro de su ciclo celular está el reproducirse. La mayoría de las células hacen eso. Bueno, entonces este ciclo celular básicamente consta de dos grandes fases, así como lo ve usted en este diagrama. La interfase celular, que sería aquí en azul en el diagrama, es toda esta etapa que es casi toda la vida de la célula, casi toda la vida desde que crece, se desarrolla y madura la célula, es interfase celular hasta el momento en que se va a reproducir. Cuando la célula se reproduce, entonces inicia una fase diferente que se llama fase M, por mitosis. Entonces, en esa fase M hay dos procesos. Está la mitosis, que la mitosis es la división de la célula en dos. Por eso se llama mitosis, quiere decir que una célula se divide a la mitad.
Y también está el otro proceso dentro de la fase M que se llama citocinesis. La citocinesis sería la división del citoplasma en dos partes para dar lugar a dos células, ¿verdad? Es como que se parta una célula por en medio a través del citoplasma y se formen dos. Eso es lo que ocurre en la citocinesis. Entonces, vemos aquí entonces que son dos grandes fases las que tiene el ciclo celular de cualquier célula o de la mayoría de las células. Ya, mire, interfase celular, que es la mayor parte de su vida, y fase M, que sería mitosis y citocinesis. Ahora, la interfase celular está dividida a su vez en tres subfases o en tres intervalos diferentes. Está la subfase o el intervalo G1, la subfase S y la subfase G2. Esas serían las tres subfases o tres intervalos en los que se divide la interfase celular. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la G1. En G1, una célula inicia su vida, porque vea, aquí donde inicia esta flecha en azul, es el inicio de G1, y igual el inicio de la interfase, ¿verdad? Entonces, G1 inicia cuando la célula nace. Cuando la célula nace por mitosis, porque todas las células del cuerpo, esto sí, las células del cuerpo hacen mitosis para poderse reproducir. Entonces, cuando una célula nace, inicia G1. Entonces, claro, como cualquier ser vivo, al nacer, lo que viene después es crecimiento, una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo. Entonces, G1 realmente es una etapa de la interfase en donde la célula, después de haber nacido, crece, aumenta en volumen, aumenta en tamaño, se desarrolla, adquiere sus funciones para las cuales está en ese tejido donde está. Y también es una fase no solamente de crecimiento, sino es una fase en donde la célula se está preparando al final de esa etapa G1, la célula se está preparando para hacer un duplicado de sus cromosomas, de los cromosomas que tiene en su núcleo. Sabemos que los seres humanos tenemos en nuestras células somáticas 23 pares de cromosomas dobles, que es lo mismo decir que tenemos 46 cromosomas simples en nuestras células somáticas, ¿verdad? En el núcleo de nuestras células somáticas. Entonces, al final de G1, las células también están preparándose para hacer un duplicado, para hacer una copia de cada uno de sus cromosomas. Entonces empiezan a producir una serie de proteínas que les va a facilitar esa reproducción celular. Por ejemplo, si esto es ADN, ¿ya? Esto es una representación de un ADN en el núcleo, para poder hacer copias del ADN, entonces se producen unas proteínas y unas enzimas, que también son proteínas, claro, para poder hacer una división, para poder romper la molécula de ADN por en medio y separar las dos cadenas de polipéptidos, de polinucleótidos que la forman. Entonces, se están produciendo en ese G1 esas enzimas que hacen posible que el ADN se pueda dividir a la mitad. Cuando se divide a la mitad, hay otras proteínas que se encargan de como copiar, y a eso nos referimos con copiar, el segmento que hace falta para volver a unir o para tener una copia de esa molécula de ADN. Entonces, eso no ocurre en G1. En G1 están produciéndose las proteínas para que eso ocurra. Ahora viene la otra parte. Viene la fase de síntesis, que sería la fase S. Entonces, en la fase S, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta célula que nació y que comenzó G1, creció, se desarrolló, adquirió sus funciones y llegó al momento de la madurez y se preparó para duplicar sus cromosomas. Entonces, en ese momento, en G1, la célula todavía tiene 46 cromosomas. Pero cuando inicia fase S, esos cromosomas están siendo copiados cada uno. Entonces está ocurriendo esto que les acabo de mencionar acá. Está ocurriendo que
Una vez ya separada la molécula de ADN en sus dos cadenas, ahora vienen unas proteínas especializadas que comienzan a hacer una copia del complemento de cada una. Y con eso generan un duplicado, generan una copia. Entonces, en esta fase S, lo que está ocurriendo es que cada cromosoma se está copiando. Es como sacar una fotocopia de cada cromosoma. Entonces, ahora, al final de la fase S, ya no se van a tener 46 cromosomas, se van a tener el doble, o sea, 92 cromosomas sencillos, o se van a tener 46 cromosomas dobles, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar al final de la fase S. Luego, como al final de la fase S ya hay 92 cromosomas, hay el doble de lo que había en G1, entonces ahora la célula entra en otra etapa que se llama etapa G2 o intervalo G2. En G2, ¿qué tenemos? Tenemos ya 92 cromosomas en esa célula, ¿verdad? 46 cromosomas dobles ahí en el núcleo. También tenemos que ya la célula está haciendo todos los preparativos para dividirse por mitosis, o sea, para dividirse en dos. Entonces, para poderse dividir en dos, en G2, todavía tiene que hacer unos preparativos, entre ellos, asegurarse de que haya suficientes organelos celulares para que la célula hija también tenga todos los organelos que necesita. Entonces, se han hecho duplicados también del aparato de Golgi, de las mitocondrias, de los ribosomas, o sea, se han hecho copias de todos esos organelos porque la célula se va a dividir en dos y la otra célula que se origine, la nueva célula, tiene que tener lo mismo y tiene que funcionar con todos esos órganos. Entonces, eso es lo que ocurre en G2. Se está asegurando la célula de tener todos los duplicados o todos los organelos suficientes para cuando nazca la otra. Una vez que termina G2, inicia la fase M, que comienza con la mitosis. La mitosis tiene 4 etapas. Esas etapas son profase, metafase, anafase y telofase. Ya se la voy a mostrar. Entonces, esas etapas son 4 y cuando terminan esas 4 etapas, ya casi está lista la célula para partirse en dos, para dividirse a la mitad. Pero luego falta, después de la mitosis, falta inmediatamente otro proceso que también es parte de la fase M, que se llama citocinesis. La citocinesis es la división de la célula en dos, la división del citoplasma, perdón, la división del citoplasma en dos. Ya lo voy a mostrar en unas imágenes cómo es eso. Entonces, una vez que ya hay el doble de cromosomas y la célula se parte en dos después de la citocinesis, ya se obtienen dos células a partir de una. Y la célula que se obtiene nació por un proceso llamado mitosis celular, que es partir a la mitad, quiere decir eso. Entonces, las células que se originan por mitosis, así es como se reproducen nuestras células en nuestro cuerpo, llegan a vivir por una reproducción asexual, porque la mitosis es una reproducción asexual. Es hacer una copia de sí misma. La célula tiene que hacer una copia de sí misma. Eso es una reproducción de tipo asexual. Y además es un proceso sumamente importante porque es así como se renuevan las células que se pierden en nuestro cuerpo. Si usted se hiere, se causa una herida, una raspadura, o por una cirugía o por un traumatismo, y usted pierde células, esas células que perdió se van a regenerar o se van a reponer por mitosis celular, porque las células que quedaron en ese tejido que fue dañado, las que quedaron van a recuperar las que se perdieron por mitosis celular. También la mitosis celular es la base del crecimiento y el desarrollo. O sea, todos los seres vivos, cuando crecemos, cuando aumentamos de tamaño, porque vamos creciendo, es porque se van agregando más células por mitosis en el cuerpo. Y de esa manera es que crecemos. Y aparte de eso también, el cuerpo de un ser vivo necesita mantenimiento, porque los tejidos se dañan. Entonces, al dañarse los tejidos, lo que estamos perdiendo son células. Entonces, también la regeneración, el mantenimiento del cuerpo se da por mitosis celular, ¿verdad?
Así es como se renueva la piel, por ejemplo, las células de la piel que se le van cayendo de su piel, de su epidermis, se van reponiendo por aquellas que quedan ahí en el tejido y que van renovando y van dándole mantenimiento a su cuerpo. Entonces, todo eso, mitosis, por eso es sumamente importante. Pero la explicación de la mitosis usted la puede ver en el video que le voy a subir de la sesión de la mañana. Ahorita yo les voy a explicar el otro proceso que se llama meiosis celular. Pero antes de eso, quiero explicarles esto. La célula tiene mecanismos para poder verificar que todos estos procesos del ciclo celular están funcionando bien. Hay como 3 puntos de control para la fase, hay un punto de control para la fase G1, otro punto de control para la fase S y otro punto de control para la fase G2. Y lo que quiero decir con esto de puntos de control es que la célula tiene mecanismos para verificar que realmente se están ocurriendo las cosas que tienen que ocurrir en esas etapas del ciclo celular. Es como tener un portero en un cierto lugar, ¿verdad? Que está verificando que las reacciones de G1 se están dando, y si se dieron correctamente, entonces se continúa con la fase S. Si se dieron estos procesos en fase S y en G2, hay otro como portero, hay otro mecanismo de verificación que la célula hace para asegurar de que una vez que empiece la mitosis, todo lo que ha ocurrido antes esté bien, esté correcto. De tal manera que cuando la célula se vaya a dividir, comience a dividirse de la forma correcta. Lo mismo en la misma mitosis, hay un mecanismo de verificación de que cada una de las etapas de la mitosis se está llevando de la mejor manera. Si alguna de estos mecanismos falla, entonces lo que hace es que se detiene el ciclo celular. Y el cuerpo lo que hace es evitar que esa célula, por ejemplo, se divida. Entonces, ahí empiezan otra serie de mecanismos metabólicos que hacen que o la célula se destruya, que comúnmente es lo que pasa, o de alguna manera el cuerpo trata de arreglar los errores que ocurrieron en cada una de las etapas, ¿verdad? Eso, el cuerpo está diseñado de una manera muy compleja. Bueno, antes de pasar a lo que es meiosis celular, solo quiero mostrarles algo. Hay un cuadro aquí en el libro de Audesirc que nos muestra una comparación entre lo que es mitosis y lo que es meiosis. Lo único que voy a decir en este momento, porque para eso tiene usted que ver el video de las 11, lo único que voy a decir en este momento es que mitosis y meiosis son dos procesos diferentes, no son lo mismo. Mitosis es un proceso que lo llevan a cabo pues casi el 100% de las células. Es una forma de reproducción asexual que asegura todo lo que les mencioné. Igual aquí lo resume en el cuadro y en el video también de las 11 está. Pero básicamente eso, la mitosis lo llevan a cabo casi todas las células del cuerpo. Es un proceso que solo tiene una división, o sea, solo pasa por una división, y cuyo resultado es dos células a partir de una. Y esas dos células que se producen tienen el mismo contenido de cromosomas cada una, 46 cromosomas individuales, o 23 pares de cromosomas dobles. Al final de mitosis se tienen esas dos células idénticas genéticamente, son clones, son un clon. Y mitosis es un proceso también importante que lo sepa ahorita, es que mitosis es un proceso que mantiene el contenido de cromosomas entre la célula hija y la célula madre. El mismo contenido de cromosomas, el mismo número de cromosomas. Ahora, vamos a ver meiosis. En meiosis, bueno, y mitosis, como les digo, prácticamente todas las células del cuerpo, todas las células somáticas se reproducen por mitosis. Pero meiosis celular es un proceso que no se da en todas las células del cuerpo, únicamente se da en las células gaméticas.
O sea, solo las células que se van a convertir en gametos realizan meiosis celular. Repito, solamente las células que se van a convertir en gametos, o sea, solo las células del cuerpo que se van a convertir en espermatozoides en el caso de los varones, o solo las células que se van a convertir en óvulos en el caso de las mujeres, hacen meiosis celular. Ninguna otra célula hace meiosis celular. Y como se puede mostrar en este resumen, la meiosis consiste en 2 divisiones consecutivas, no una como la mitosis, son 2 divisiones. Y todo inicia con una célula somática que tiene 46 cromosomas dobles, o, 23 pares de cromosomas dobles o 46 cromosomas individuales. Todo inicia con una célula somática que tiene el mismo número de cromosomas que cualquier otra célula del cuerpo, ya 46. Ahora, esa célula, que obviamente este proceso, como no se lleva a cabo en todo el cuerpo, sino que solamente se da en las gónadas. Las gónadas son los órganos glandulares especializados en la reproducción. O sea, la gónada femenina es el ovario y la gónada masculina es el testículo. Entonces, la meiosis solo tiene lugar en las gónadas, en los testículos y en los ovarios. Solo ahí ocurre ese proceso celular llamado meiosis, en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, esas células que están ahí en las gónadas sufren 2 divisiones consecutivas. En la primera división, esta célula se divide en 2. Entonces, el producto de la primera división, a la que llamamos primera meiosis o meiosis 1, van a ser 2 células. Y cada una de estas 2 células entra en la segunda división, a la cual llamamos meiosis 2, y al final cada una de esas va a producir a otras 2. Entonces viene que son 2 divisiones consecutivas. Al final de la primera división meiótica se obtienen como resultado 2 células a partir de una, y al final de la segunda se obtienen 4 células a partir de 2. Eso es lo que se puede ver ahí. Ok, ahora veamos el proceso paso a paso. Vamos a ver el proceso paso a paso. Entonces, la primera división meiótica. Voy a tomar el caso de los espermatozoides porque tengo una diapositiva por aquí, una imagen que muestra precisamente esto. Aquí en el libro de Solomon, en el capítulo 26, que habla sobre la reproducción, hay una imagen de la gónada masculina. Entonces quiero mostrarles esto. De manera muy general, aquí está la gónada masculina, el testículo. Si hacemos un acercamiento al testículo y lo vemos internamente cómo está formado, entonces vemos que está formado de la siguiente manera. Vemos que está formado por una cápsula, que es un tejido que protege todo el interior, y vemos que hay una serie de tubos o túbulos o tuberías que están enrolladas y que están compactadas en una serie de cámaras. Resulta que esos túbulos se llaman túbulos seminíferos. Por ahí es donde en un momento se almacenan los espermatozoides, se producen y se almacenan los espermatozoides para luego continuar por una serie de conductos hacia conectarse con la uretra para poder salir por el pene, el semen, ¿verdad? Donde van los espermatozoides. Entonces, aquí en el testículo, si hacemos una ampliación a lo que es estos túbulos seminíferos donde se originan estos espermatozoides, vamos a ver esto. Lo que vamos a ver es esto. Entonces, aquí este pequeño cuadrito, digamos que es un túbulo seminífero, y hacemos una ampliación. Esto sería una imagen de lo que veríamos en ese túbulo seminífero. Ahí en donde se produce la formación de los espermatozoides. En los óvulos es algo parecido. Entonces, la gónada masculina es el testículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la gónada? ¿Qué hay en el testículo para que se formen los espermatozoides? Ok, en esos túbulos seminíferos vamos a encontrar primero unas células somáticas
llamadas espermatogonias. Cuando digo célula somática me estoy refiriendo a que es una célula que tiene 46 cromosomas, ¿verdad? Es una célula que tiene el mismo contenido de cromosomas que cualquier otra. Pues resulta que esa espermatogonia, que tiene 46 cromosomas, obviamente, si ya maduró y está en su etapa del ciclo celular, en donde hace un duplicado de sus cromosomas, va a llegar a un punto en que va a tener no 46, sino que llegará a su fase S de su ciclo celular y entonces va a duplicar, va a tener 92 cromosomas. Entonces, cuando esa célula tiene 92 cromosomas, entonces ocurre esto. Esa célula llamada espermatogonia, y en el caso de la célula, se le llama células germinales. Se le llama así porque esas células van a dar origen a un gameto. En el caso del hombre, va a dar origen una célula germinal, va a dar origen a un espermatozoide y, bueno, a 4 espermatozoides. Y en el caso de las mujeres, las células germinales que hay en los ovarios van a convertirse en óvulo. ¿Sí? Entonces, así se llama esas células somáticas que hay en el testículo o en el ovario que se van a convertir en gametos, se llaman células germinales. Entonces, sigamos con el ejemplo. Entonces, tenemos la célula germinal y la meiosis es un proceso que tiene las mismas etapas que la mitosis. Tiene 4 etapas. La primera etapa se llama profase 1. ¿Por qué profase 1? Porque estamos en la primera división meiótica. Como son 2, entonces aquí tenemos la primera meiosis, la meiosis 1. Entonces, la profase 1 es la primera etapa de la meiosis 1. ¿Qué es lo que ocurre en esa etapa? La célula germinal de la que estábamos hablando, que tiene 96 cromosomas, entonces va a pasar lo siguiente cuando entra esta etapa llamada profase 1. En primer lugar, como hay cromosomas duplicados, aquí se puede ver el color azul oscuro y azul celeste para representar un cromosoma original y la copia. Recuerda que son cromosomas dobles. Entonces aquí tenemos cromosomas duplicados. Tenemos 92 cromosomas individuales o 46 cromosomas dobles en esta célula llamada espermatogonia. Lo que está ocurriendo en la profase 1 es que el núcleo comienza a desaparecer, la membrana del núcleo comienza a desaparecer. Hay unos organelos celulares que se llaman centriolos, que son casi siempre vienen en pares y tienen una forma así como de un tonelito, como de un barrilito. Esos centriolos, unos se están ubicando en un polo de la célula, en un extremo de la célula, y otros se están ubicando en el polo opuesto. Esos centriolos producen unas proteínas que se llaman microtúbulos del uso mitótico o microtúbulos del uso acromático. Así se llaman unas proteínas largas que parecen hilos que producen esos centriolos. Entonces, los centriolos se están ubicando, como les decía, en lados opuestos de la célula, en pares. Están empezando a producir unas proteínas largas que parecen unos hilos que se llaman microtúbulos del uso acromático. Y hay algo más que está ocurriendo en esta profase 1, y es que ocurre un fenómeno que se llama entrecruzamiento de cromosomas. Este proceso es vital que usted lo entienda. Entrecruzamiento de cromosomas es un proceso que ocurre en la profase 1 de la meiosis 1. ¿Por qué es tan importante el entrecruzamiento de cromosomas? Porque es el fenómeno que hace posible que los hijos, productos de una reproducción sexual, no sean exactamente iguales a los padres, sino que sean una combinación de los padres. Nosotros no somos clones de nuestros padres, somos una combinación de genes de nuestro padre y de genes de nuestra madre. Entonces, el entrecruzamiento de cromosomas es precisamente el fenómeno que determina
que usted y yo no seamos exactamente iguales a nuestros padres, sino que seamos una combinación de ellos. Entonces, ¿en qué consiste el entrecruzamiento de cromosomas? Fíjese usted en la imagen que tiene aquí. Si usted se fija, los cromosomas están como abrazándose, los originales y sus copias, ¿verdad? Se están como abrazando. Realmente es algo parecido a eso, es como un abrazo. Eso es lo que está ocurriendo. Ese abrazo consiste, vamos a ver si está más abajo la imagen. Ok. Vamos a ver. Ese abrazo consiste en lo siguiente: los cromosomas homólogos, así se le llama, cromosoma homólogo, se le llama a un cromosoma doble que se encuentra con otro cromosoma doble que es su copia. O sea, cromosomas homólogos serían esos cromosomas dobles de los que ya estuvimos hablando el lunes. Digamos que este es un cromosoma original y este es su copia. Entonces lo que está ocurriendo es que los cromosomas en el intercruzamiento, ¿verdad? Los cromosomas originales y sus copias se están acercando de tal manera como que se abrazan. Piense usted que es que se abrazan. Fíjese que esta forma que tienen los cromosomas dobles es como, solo le pone usted una cabecita aquí en medio y ya es como que usted tenga una persona, con los dos brazos y las dos piernas, ¿verdad? Y la cintura, luego la cabeza aquí. Solo es para entenderlo mejor. Piense que esos dos cromosomas homólogos, el original y la copia, se acercan y se dan un abrazo. Como se están abrazando, se van a intercambiar, cuando estén así tan pegaditos, abrazaditos, se van a intercambiar genes. Recuerde que los genes son segmentos de ADN, ¿verdad? Recuerdan lo que eran los genes, ¿verdad? Son segmentos de ADN. Si yo vengo acá y yo le muestro un cromosoma homólogo, fíjese aquí estos cromosomas dobles que están aquí. Se fija que ustedes son dobles, ¿verdad? Aquí hay una cromátida y aquí está su cromátida hermana. Entonces, cada uno de esos anillos en azul, habíamos dicho que eran genes, ¿verdad? Son segmentos de ADN. Ahí hay miles o cientos de miles de nucleótidos formando ese segmento. Eso es un gen, es un segmento de ADN. Recuerde, un gen es un segmento de ADN que contiene información codificada para producir una característica o más de una característica en su cuerpo. El color de sus ojos, el color de su piel, su altura, etc. Eso es lo que contienen los genes, ¿verdad? Un gen contiene una característica codificada. Entonces, lo que pasa con este entrecruzamiento es que al abrazarse los cromosomas, se están intercambiando genes. Se están intercambiando formas diferentes del mismo gen. Cuando hablo de formas diferentes del mismo gen, me refiero a que su padre tiene un gen para el color de sus ojos y van a determinar un color específico. Su madre también tiene un gen para el color de los ojos, pero el color de ojos que codifica el gen de su madre no es el mismo color que el gen que codifica el color de ojos de su padre. No son el mismo color que codifica. O sea, codifican la misma información, la misma característica, pero no la misma expresión de esa característica, que en este caso sería el color, como ejemplo. Eso es lo que se están intercambiando estos cromosomas. Entonces, se intercambian segmentos o genes y entonces, al final de la profase 1, lo que vamos a ver es que los cromosomas ya se han intercambiado segmentos. Y los cromosomas de papá recibieron genes de los cromosomas de mamá y viceversa. Entonces, el resultado es que usted va a salir una mezcla. Entonces, eso es en profase 1, ¿verdad? Entonces, esos hilos de proteína llamados microfilamentos o microtúbulos del uso acromático, en la metafase 1, que sería la siguiente etapa de la meiosis, van a hacer lo siguiente: se van a unir esos hilos o esos lacitos, esas proteínas, se van a unir a la parte más estrecha del cromosoma. La parte más estrecha, que era como la cintura que yo les mencionaba, el cromosoma doble,
es aquella que se llama la región del centrómero, ¿verdad? La región del centrómero del cromosoma es esa región que es la más estrecha, es como la cintura del cromosoma doble. Eso se llama centrómero. Pero en esa región estrecha, llamada centrómero, hay unas proteínas en forma de disco, estos discos azules que usted ve ahí, que se llaman cinetocoro. Entonces el cinetocoro es como unas proteínas así en forma aplanada, en donde esos microtúbulos del uso cromático se van a ir a pegar como pegamento, así se van a ir a pegar. Entonces, eso es lo que ocurre en la metafase 1. Esos microtúbulos se pegan al cinetocoro del centrómero de cada cromosoma doble, y lo que están haciendo es que ahora los van a jalar o los van a ubicar en el centro de la célula, en el ecuador de la célula, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo esos microtúbulos en ese momento, uniéndose a los cromosomas dobles y ubicándolos en el ecuador de la célula. Luego, en la anafase 1, mire lo que está ocurriendo. Esos microtúbulos del uso cromático ahora están jalando hacia un extremo de la célula y hacia el otro los cromosomas a los cuales se unieron. Entonces, claro, recuerde el número, ¿verdad? Teníamos 92 cromosomas en total o 46 pares de cromosomas dobles, ¿verdad? Entonces, cuando estos microtúbulos del uso en la anafase 1 están jalando hacia un lado de la célula cromosomas y hacia otro cromosoma, lo que están jalando es los cromosomas dobles, ¿verdad? Entonces están jalando hacia un lado 23 pares dobles de cromosomas dobles y hacia el otro lado otros 23 pares de cromosomas dobles que ya están entrecruzados, ¿verdad? Que ya intercambiaron genes. Los genes de mamá se revolvieron con los genes de papá y viceversa. Y luego, en la telofase 1, lo que ocurre es que se despegan esos microtúbulos del uso, aquí del cinetocoro, de cada cromosoma doble, se despegan, empiezan a desaparecer esos microtúbulos, esas proteínas, se empiezan a deshacer, a descomponer. Los centriolos cambian de posición, se van a ubicar en una posición diferente, ya no en ese lado opuesto. Y ya tenemos de un lado de la célula 46 cromosomas individuales y del otro lado 46 cromosomas individuales. Y ahora comienza en la telofase 1, o al final de la telofase 1, comienza la división del citoplasma de esa célula para dar lugar a dos células. Entonces, al final de esta telofase 1, se va a formar aquí un cinturón, que son unas proteínas que lo que hacen es que hacen angosta esta parte de la célula hasta que se divide en dos. Entonces, al final de telofase 1 vamos a obtener dos células. Entonces, recordemos una cosa. Al inicio de la meiosis 1 teníamos una célula germinal con 96 cromosomas sencillos. Esa célula germinal inició la profase 1, se hizo el entrecruzamiento de cromosomas, se inició la metafase 1, siempre con 96 cromosomas sencillos, anafase 1 con 96 cromosomas sencillos, y luego llegamos a telofase 1, siempre hay el mismo número de cromosomas, solo que se partió a la mitad de acuerdo a los polos de la célula. La mitad se vino, o sea, 46 se vinieron para un lado, 46 se vinieron para el otro. Luego la célula se dividió en dos. Entonces ahora tenemos dos células de 46 cromosomas. Eso es el final de la primera división meiótica o de la primera meiosis. ¿Dónde ocurre esto? En las gónadas, en los testículos y en los ovarios. Ahí es donde ocurre esto. Entonces ya ahora ya no tenemos, al final de meiosis 1, ya no tenemos una célula de 92, sino tenemos dos células de 46. Cada una de esas células de 46, cada una de ellas va a ser ahora la segunda división meiótica o la segunda meiosis, la meiosis 2. La meiosis 2 tiene el mismo nombre, las etapas, ¿no? Profase nada más que 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2.
Ocurre prácticamente lo mismo, pero aquí hay un cambio importante en la anafase 2. Mire que cada una de las células que se habían producido antes entra a ser la segunda división meiótica o la meiosis 2. Mire que vuelven a aparecer los centriolos ubicados en la profase 2. Los centriolos otra vez se ubican en los extremos de la célula. Se comienzan a formar otra vez los microtúbulos del uso que se pegan al cinetocoro de los cromosomas dobles. Ahí se puede ver claramente en las imágenes. Y luego, en metafase 2, se están alineando en el ecuador de las células, se están alineando esos cromosomas dobles. Pero aquí viene la diferencia. Ahora viene la anafase 2. En la anafase 1 de la meiosis 1, se separaron cromosomas homólogos que eran las copias de los originales. O aunque en realidad se mezclaron. Se estaban separando hacia un lado de la célula cromosomas dobles y hacia otro lado otros cromosomas dobles. 46 y 46. Ahora observe aquí están los cromosomas dobles, ya entrecruzados, ¿verdad? Mire que en anafase 2, mire que lo que está separando los microtúbulos del uso acromático, esas proteínas en forma de lazo o de hilo, que se han unido al cinetocoro de los cromosomas, mire lo que está separando. Ahora está separando las cromátidas hermanas. Entonces, en la anafase 2 de la meiosis 2, no se están separando cromosomas dobles, se están separando cromátidas hermanas. Es como que lo partan a la mitad usted. Lo parten a la mitad y un brazo y una pierna se van para un lado y el otro brazo y la otra pierna se van para el otro lado. Eso es lo que está pasando en la anafase 2. Se están separando las cromátidas hermanas que forman un cromosoma doble. Entonces, eso quiere decir, y se comienza a ver que la célula, cada una de esas células está queriendo dividir. Entonces ahora en la telofase 2, las células comienzan a dividirse en el citoplasma y de un lado y de otro ya hay 23 cromosomas sencillos y 23 cromosomas sencillos en cada una de ellas en los extremos. De tal manera que al final de telofase 2 vamos a tener no 2 células, sino que 4 con 23 cromosomas sencillos cada una. Que ese es el total de cromosomas que tienen nuestros gametos, ¿verdad? Los espermatozoides en los hombres no tienen 46 cromosomas, tienen la mitad, tienen 23. Y los óvulos de las mujeres no tienen 46 cromosomas, tienen 23. Porque cuando se junta esperma con óvulo, ahí sí van a formar los 46, con cromosomas combinados, con genes combinados, ¿verdad? Entonces, ahí está el final de telofase 2. Entonces vean que la meiosis es un proceso de 2 divisiones consecutivas. Una célula hace 2 divisiones consecutivas. Entonces veamos aquí el resumen. Esa célula germinal que había en el testículo o la célula germinal que hay en el que hay en la, a ver dónde está esto, aquí, que hay en el ovario, a cualquiera de los dos, células germinales en el ovario o en el testículo, se van a convertir, creo que aquí está la imagen del ovario. Bueno, no aparece la descripción. Bueno, por aquí está, sí. Pero en un esquema es el que quiero mostrar. Aquí está, más o menos así. Entonces, no importa que sea aquí en el ovario o que sea en el testículo, esa célula germinal de 46 cromosomas llega a la fase S de su ciclo celular y hace una copia de cada uno de sus cromosomas. Entonces va a llegar a tener 92. Entonces, esa célula germinal con 92 cromosomas va a ser la primera meiosis, la meiosis 1, y entonces entra la profase 1, a la metafase 1, a la anafase 1, y termina en la telofase 1. Al final de telofase 1 ya no tenemos una célula, sino que tenemos 2 células de 46 cromosomas. Cada una de esas 2 células de 46 cromosomas realiza meiosis 2, o la segunda división meiótica,
Y al final de esa célula van a salir otras dos, de tal manera que el producto final de la meiosis 2 son 4 células con la mitad del contenido de cromosomas que tenía la célula madre, esta que empezó la meiosis 2. ¿Verdad? No va a tener 46 cada una de estas 4, sino que van a tener 23. Entonces, se puede ver claramente que las células que hacen meiosis solamente son las células germinales que se van a convertir en gametos. Eso es uno. Dos, se puede ver que la meiosis es un proceso de 2 divisiones consecutivas, en donde se inicia con una célula y se termina con 4 células. Y esas 4 células contienen la mitad del contenido de la célula madre. Entonces, la meiosis no es un proceso que mantiene el número de cromosomas entre la célula madre y la célula hija. No la mantiene, sino que la divide a la mitad. La meiosis es un proceso que divide a la mitad el contenido de cromosomas entre la célula madre y las células hijas. Bien, no alcanzamos a llegar a ver cómo esas 4 células que se produjeron al final de meiosis 2 terminan produciendo óvulos y espermatozoides. Lo veríamos en otro video. Pero por ahora, a ustedes, cuando yo les suba este video, también les voy a subir el video de la mañana. Entonces, en el video de la mañana está explicado el otro proceso, que es el proceso de mitosis, que tiene muchas similaridades con la meiosis, pero cambia mucho en los productos. Y además que en la mitosis, el producto al final solo son 2 células, no 4. Y mitosis es un proceso que mantiene el número de cromosomas entre célula madre e hija, pero meiosis no, meiosis lo divide a la mitad más bien. Entonces vamos a continuar hablando de la meiosis, y la mitosis, su explicación estará en el video de la sección de las 11, que también les voy a subir cuando terminemos hoy. Bien, aquí vamos a terminar, solo faltan 3 minutos. Lo que les iba a mencionar es que, nuevamente les repito, entren al aula y voy a reactivar otra vez lo de los acumulativos del segundo parcial y del tercer parcial, que debíamos, ¿verdad? Que no se habían subido, que son de un punto, porque hubo un problema con las imágenes, ¿verdad? No se cargaron las imágenes en esos acumulativos del día de ayer. Entonces ahorita las voy a habilitar otra vez, pero va a ser de 4:30 a 5:30, porque tengo que hacer una modificación para que no vuelva a ocurrir eso, ¿verdad? Entonces, ahorita de 4:30 a 5:30, entren al aula para que puedan hacer esos 2 acumulativos. El del segundo parcial de 1% y el del tercer parcial de 1%. Entonces, denme esta media hora para poderlo programar y de tal manera que usted se pueda meter de 4:30 a 5:30 y lo pueda hacer sin ningún problema. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, terminamos ahí, pendientes a las 4:30 con ese acumulativo para que lo puedan hacer. Terminamos ahí si no hay ninguna pregunta. Concluimos el día de hoy. Sí. Dígame. Fíjese que yo de 4 a 5 tengo una actividad en una clase. ¿Tiene qué? Una actividad en una clase. Bueno, voy a considerar si con usted se puede hacer algo, pero los demás igual tienen que hacerlo a la hora. Ok, también le quería hacer otra pregunta. Dígame. Respecto a la proyecta que puso ayer, la de un punto, la de los videos, es que le escribí que yo fui el que le escribí que no le había entendido nada de eso. No sé si esa la puedo hacer hoy o solo me quedo con... Precisamente es esa la que voy a habilitar, la de un punto. La de 1%, que es del segundo parcial,
y del tercer parcial. Entonces usted entra al aula y se va al segundo parcial y ahí al final va a decir acumulativo de 1%. Entonces voy a cambiar lo de las imágenes porque no se podían ver las imágenes, no se cargaban las imágenes, entonces no se pudo hacer la actividad. Entonces voy a cambiar eso. Ajá. Voy a cambiar eso para que una vez que vuelva a entrar, sí la pueda hacer. Ah, ok. El problema es que no se cargaron las imágenes. Sí, no, es que en la que salían unos videos yo quise hacer el intento, pero no le entendí nada. Ajá. Bueno, en realidad era ver el video, ahí tenía que darle play ahí, y luego en base a lo que veía en el video y lo que había estudiado de ese parcial, había que contestar la pregunta que estaba ahí. O sea, eso era, pero eso era no con la de un punto, eso era en el acumulativo a ver. Ah, no, sí, Sí, era un era punto. el de un punto, sí. Sí, pero eso se va a modificar porque en el otro acumulativo no aparecieron unas imágenes ahí, entonces no se pudo hacer, pero ahorita lo voy a modificar. Entonces, vuelve a entrar y lo vuelve a hacer. Ah, gracias, Lee. Vaya, listo. Bueno, entonces, pendientes a las 4:30 para que puedan hacer eso, ¿no? Esa Ok, Liz, actividad, feliz tarde. Sí, Liz, dígame. ¿Quién me esa iba a actividad preguntar? que dijo el compañero del video, si Ujú. nos damos una baja nota, ¿la podemos repetir o ya no? Sí la puede repetir porque como lo voy a repetir yo, o sea, como la voy a volver a poner, entonces la puede volver a hacer, sí. Gracias. Esa la pueden volver a hacer. Ok, listo. Bien, entonces que tengan buena tarde. Voy a programarles eso para que a las 4:30 puedan hacer esa tarea de 1%. Entonces, bueno, que tengan buena tarde.